Ahí me están viendo, Mauricio. Mauricio, por favor, si me puedes. Vamos a ver un poco, le voy a llamar otra vez. A ver. Hola. Sí, ahí que. Slide. Y ahí, patología. Se movió ahí. Y ahí, ahí, ahí está. Bueno, voy a hacer nomás de esta manera, entonces voy a ver si. Ahí ven, 3. Ahora miran por el 3. Ahí ves. Ahí ves. ¿Ves? Vale, se mueve. Quédate nomás ahí un ratito, quédate ahí un rato, ¿sí? Entonces, y ahí ves, ese es el número 3. ¿Están viendo el número 3? Bueno, listo, gracias. Ahora seguimos con la explicación entonces. Bueno, fíjense acá, en este caso, es lo que estábamos hablando del famoso acapecoin o escafocefalia. Esta es la sutura que no se formó, por lo tanto, el latido del cerebro, porque le llega sangre, es para acá, ¿sí? De esta manera, tut, 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 y de esta manera, tut, tut, tut. Entonces, el crecimiento es de esta manera, es decir, sagital al cráneo. Finalmente, ese cráneo en su base se deforma, queda alargado y queda como una pelota de rugby, así como les dije recién. Esta es si por ahí hay algún problema, inmediatamente espero que me llame el delegado, que creo que es Mauricio Guerrero, que me llame inmediatamente para poder seguir. Este es otro tipo de deformidad, esto se llama plagiocefalia. Fíjense en este detalle, el ojito de este bebé se abre perfectamente y este no está abierto. ¿Por qué? Porque ocurre este fenómeno, esta deformidad que está acá. Esta sutura de la izquierda, que se llama sutura coronal, se formó en el lado izquierdo y esto no se formó en el lado derecho. Esto es otro tipo de sutura, que es la sutura sagital. Esto es coronal porque parece una corona, así como una corona de flores que se suelen poner las que se casan y cosas por el estilo, ¿verdad? Las quinceañeras. Entonces por eso se llama corona. Ustedes nunca se olviden que los antiguos anatomistas lo único que hacían era, vamos a decirle de alguna otra manera, ver una situación y ellos le ponían un nombre a eso. Nada más que eso ellos siempre hacían, ¿verdad? Entonces, nada de otro mundo. Por eso es que ellos veían una forma y decían, le ponían ese nombre, ¿está? Después, este caso del A es un niño con escafocefalia. En este caso, la cabeza es como también se le llama turricéfalo, corre para arriba, como una croqueta, vamos a decirle de alguna otra manera. Y esto es una plagiocefalia. También existe otro tipo de plagiocefalia que no es el tema, por eso no vamos a estar hablando, pero en fin, para que conozcan. Entonces, esta sutura no es la que está abierta, que tendría que estar abierta. Vamos a ver otro dibujo, el número 5. Y fíjense acá lo que estamos diciendo. Este es un chico normal, vamos a decirle, en el cual la cabecita tiene este molde y este es el que tiene la cabeza de esta manera. Entonces parece como si fuera alargado. Hay un futbolista que a mí me llama la atención y fíjense si no tiene este mismo molde de la cabeza, que es Camacho, el jugador de Olimpia. Tiene un molde de cabeza parecido. Habría que ver si él no tuvo en su etapa, en esta etapa no tuvo, no, si se le formó o no su sutura sagital, ¿verdad? Esto es para comparar, ¿verdad? Bueno, esto es la microcefalia. Qué interesante este fenómeno es. Este fenómeno empezó a aparecer ahora y está relacionado con la picadura de mosquitos. No sé si me están siguiendo. La picadura de mosquitos, Zika desarrolló este caso. Lo que pasa es que el cerebro en sí no crece. Al no crecer el cerebro hace una microcefalia y eso a su vez, vamos a decir, las suturas que están alrededor empiezan a cerrarse tempranamente. Y voy a explicar después qué son esas suturas, ¿verdad? Después tenemos el otro caso. A ver si esta pasa. El número 7. Bueno, en este caso es un paciente con una cabeza de trébol, pero es una malformación bastante más fea, que en el cual no se han formado un montón de suturas. Entonces, al no formarse ese montón de suturas, pobrecito, por el latido va creciendo para arriba. Este sí me gustaba presentarle un poco a ustedes,
para mostrarles que esto que están viendo acá, esto se llama un hematoma, en este caso se llama epidural, que en este caso no voy a darle mayores detalles, pero probablemente si buscamos va a tener una fractura acá. Este no es un slide para este tema. Yo le había pedido para que ustedes pongan una fractura de base de cráneo. De hecho, una fractura de base de cráneo que después voy a mostrarles, les alcé a ustedes en el dibujo en las preguntas que le había hecho yo a ustedes, ¿verdad? Esto no es una fractura diastática, esto es una fractura que cruza la sutura. Esta es la sutura coronal y cuando hay una fractura diastática, esto se tiene diastasis, quiere decir separación, que se separa. Y eso no tiene, vamos a decirlo, esta situación acá. Entonces, por eso para que tengan un poco en cuenta, esto no es una fractura diastática. La fractura diastática tendría que estar. Esta es una fractura que cruza la sutura. Y esto que tienen acá, sí, esto es una fractura de aplastamiento que en los niños se ve con esta característica por el fenómeno embriológico que vamos a ver enseguida, ¿verdad? Porque este hueso en esta edad tiene una forma de una membrana y ocurre una osificación que se llama una osificación membranosa. Bueno, vamos a la formación del cráneo. La pregunta que ustedes van a hacer, ¿por qué una clase de neuroanatomía utiliza 8 slides para mostrar patologías? Y eso es muy importante que ustedes como alumnos sepan que actualmente los nuevos criterios de docencia no incluyen más, vamos a decir, estructuras estancas. ¿Qué quiere decir eso? Neuroanatomía y solo anatomía y nada más, ¿no? Hoy se habla un poco de funciones, se habla de patología. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo que yo estoy consiguiendo con esto, o lo que queremos conseguir con esto, con ustedes, es entusiasmarles para saber por qué ustedes están estudiando lo que estudian. Y ahí está mi función o la función de los docentes, que es acompañar lo que ustedes están investigando, acompañar lo que ustedes están estudiando y llenar sus expectativas. Por eso me puso muy incómodo y ya con un poco de frustración que en la segunda clase nada más 104 personas estén viendo la clase. Yo no sé ahora mismo cuántos estarán conectados, espero que estén todos conectados porque si no están conectados están perdiendo una muy buena clase. ¿De dónde se forma el cráneo? El cráneo se forma de dos partes principalmente. Del mesodermo, que ya habíamos hablado, y de la cresta neural. La cresta neural es, vamos a ver un poquitito en este caso, sería esta parte de lo que quedó y esta parte. Entonces, esto en la parte anterior se van y forman las estructuras que van a ir a dar lugar a lo que constituyen, vamos a decirle, las estructuras embrionarias en la etapa fetal, embrionaria y fetal del cráneo. ¿Y qué ocurre? Una vez que ellos se forman, ocurren como pequeñas espiculitas. Voy a tratar de darle un ejemplo. No sé si ustedes tienen esta experiencia, espero que lo hayan tenido. Yo lo tenía muy de niño, por eso siempre lo recuerdo. Cuando ustedes entran en la heladera, estaba en la parte de la congeladora. Antes las heladeras no tenían vamos a decirle, la capacidad de controlar la formación de hielo. Yo tenía una y una nomás, entonces se formaba con suma facilidad, se formaban las escarchas, que vos raspabas así y era como una escarcha, unas pequeñas espiculitas. Si durante muchos días no se abría esa parte, eso se convertía totalmente en algo sólido. Y recuerdo que mi madre me mandaba a lavar la heladera y teníamos que poner el ventilador, desconectar lógicamente la heladera, poner un ventilador ahí, derretía eso y después podía quitar. Bueno, el mismo fenómeno se me vino a la cabeza para tratar de explicarlo a ustedes. Se forman como unas pequeñas escarchas que con el tiempo luego estas pequeñas espiculitas van a ir fusionándose y van a formar lo que son vamos a decir, el cráneo. Y vamos a ir mostrando después ese espacio que queda entre uno y otro, se llaman suturas. Básicamente, ¿qué es el cráneo? Entonces, una caja de forma ovoide que ocupa la región posterior de la cabeza y representa la región más especializada del esqueleto axial. Está destinada a alojar y proteger la parte más noble del sistema nervioso central, que es el encéfalo. Por eso aquella frase famosa, use casco, carajo, no estaba nunca mal, la que inmortalizó el profesor Aníbal Filártiga. ¿Por qué? Porque protege lo más preciado que tenemos. ¿Qué quiere decir lo más preciado? El corazón no es preciado. Existe el trasplante cardíaco.
Vos podés tener otro corazón, vos podés tener otro hígado, vos podés tener otro pulmón, vos podés tener otro riñón, pero vos no podés tener otro cerebro. Entonces, y hoy en día el criterio de muerte cerebral ya dejó de ser la parada cardíaca, es la pérdida de la función del encéfalo, específicamente del tronco cerebral. Hoy eso es el criterio de muerte. En otros países más socializados, por ejemplo, por decirlo así, en Suecia, en Japón, donde todo el pueblo paga la salud, entonces no hace falta, no se justifica tener una muerte cerebral eh, ventilándolo. Por eso rápidamente toma determinaciones, porque eso es un costo para el Estado, parece inhumano, pero hoy en día el criterio de muerte ya no es más la parada cardíaca solamente, es también y es sobre todo el concepto de muerte encefálica, que va a ser después, vamos a ir dando en otra clase. Un ratito, porque ahí vamos a tener una serie de cosas que es importante. Lastimosamente no hay dibujo, pero voy a tratar de explicarle. El cráneo va a tener, la formación embriológica del cráneo va a tener dos partes. Una que le vamos a llamar neuro y otro que le vamos a llamar víscero. En ambos casos es el mismo apellido, cráneo. La parte de neuro es la parte que nosotros vamos viviendo acá. La parte de neuro va a incluir dos estructuras. La parte más de arriba, que se llama calota o bóveda, en inglés le dicen ball, y en la base del cráneo, base, o base del cráneo, skull base. Y esta parte, la parte víscero del cráneo, es la que forma el esqueleto de la cara. Por eso víscero, porque está, y vamos para tratar de darle vamos a decirle, una ayuda, es víscero porque está con las vísceras, por ejemplo, con la lengua, con la nariz, con el ojo, vamos a considerar a esos vísceras, entonces por eso recibe el nombre de víscero, están con la cara. La parte de neuro se encarga exclusivamente de lo que va a ser el continente del cerebro, del cerebelo y del tronco, de todo el encéfalo. El neurocráneo tiene, vamos a decirle, se vuelve a dividir en dos partes, una parte membranosa y una parte cartilaginosa. La parte membranosa, después voy a entrar en detalle, la parte cartilaginosa se refiere a la parte que se encuentra, y después hay un dibujo que voy a ver un poco si está acá, que representa todo lo que va a ser la parte de la base del cráneo. La parte membranosa se llama así porque se forman como unas placas, por eso viene la parte de membrana, que yo le iba a decir, por eso es el tipo de fractura que se tiene, esa fractura de hundimiento, parece como si fuera que esa membrana se hunde, como una pelotita de ping-pong nada más. Vamos a ver un poquito, acá sí estoy encontrando ese dibujo que quiero ver. Vamos a ver, he visto que acá tenían en el dibujo anterior, se borró ese dibujo anterior. Bueno, no importa, vamos a ir viendo después eso. ¿Se acuerdan de la notocorda? De esa notocorda que vieron. Bueno, esa notocorda está exactamente en el medio, vamos a decirle, de la base del cráneo. Y eso está en un contacto muy cercano, por decirlo de alguna otra manera, con la hipófisis, con la silla turca. La silla turca constituye la parte medial, que después vamos a ir viendo eso, de la base del cráneo. Todo lo que esté para adelante va a tener, vamos a decirle, se va a distribuir en dos partes. Una parte anterior que va a ir para adelante y una parte posterior que va a ir para atrás. ¿Por qué es importante eso? Porque de ese lugar es donde vamos a decirle, van a ocurrir los tipos de osificaciones, ¿verdad? Porque las osificaciones, hay dos tipos de osificaciones, la tipo endocondral y la intramembranosa. Es diferente. ¿Qué quiere decir la endocondral? La endocondral es el tipo de fractura, el tipo de osificación que ocurre principalmente en los huesos largos. ¿Qué quiere decir eso también? Que los huesos largos van creciendo, por eso ustedes tienen una cierta estatura a cierta edad y luego van creciendo paulatinamente. Entonces, ese crecimiento se ve principalmente porque pasa por una etapa
que se llaman condrocitos, que es el cartílago, y a partir de ahí uno va creciendo. Y ese cartílago se llama cartílago de crecimiento, o epífisis también se le llama el hueso. Entonces se va creciendo y por eso. Y la osificación, que se llama intramembranosa, es otro tipo de osificación, en el cual hay unas células mesenquimales pluripotenciales que después se convierten en hueso. Y de ese tipo de osificación está compuesto la mayoría de los huesos de la bóveda craneana, mientras que la base craneana tiene también una parte membranosa y una parte condral en la parte posterior principalmente. Vamos a ir viendo después eso, ¿sí? Por eso yo le hice un dibujo en la pregunta, si ustedes se acuerdan, les mandé una imagen de un tumor que estaba en la base del cráneo, exactamente en el medio, que muchos de ustedes contestaron correctamente como cordoma. Esa es una imagen de un cordoma. Y el cordoma sale justamente de esa porción de la última, de la primera y de la segunda vértebra, un tumor vestigial embrionario, que anteriormente era la notocorda. Y se suele ver en chicos de 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25 años. Así que puede ser que cualquiera de ustedes tenga y no lo sabe, no sepamos hasta que en un determinado momento les dé una sintomatología. En cuanto a la parte de víscero, también nace del víscero cráneo, también nace vamos a decirle, de una parte especial que está dada principalmente por los arcos faringios, que después vamos a ver eso en la parte embriológica. Lastimosamente no tenemos el dibujo acá, creo que hay un dibujo más abajo, que es esto, ahí está. Estos son los arcos faringios y de estos arcos se van informando la parte de la cara. Y una cosa interesantísima, vamos a decirle, este víscero cráneo también da origen a esta estructura, que es la parte escamosa del hueso temporal, que con el tiempo después se va a convertir en el neurocráneo. Yo puedo hacer perfectamente una pregunta y decir, ¿qué porción ósea del cráneo corresponde al víscero cráneo? Entonces la respuesta tendría que ser hueso escamoso, el temporal. ¿Tá? O también de este mismo lugar y en el oído van creciendo, o sea, nacen los huesos que son el yunque, el estribo, todo eso crecen de eso. Y también parte de estos cartílagos del cricoides, del cartílago tiroides, todo eso viene de la parte condral, del víscero cráneo. Muy interesante es, muy interesante para que ustedes entiendan eso. Entonces eso explica muchos defectos que uno puede llegar a tener. No tiene defecto del cráneo, pero sí tiene defecto de la cara, como una hendidura palatina, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es muy interesante para que ustedes sepan. Esto es el víscero cráneo. Mientras esto que está arriba, todo esto que está acá es el neurocráneo. Así como yo les dije, una parte anterior y una parte posterior. Y este es el lugar donde se origina básicamente, se origina ese tumor que se llama cordoma. Acá les muestra un ejemplo, dice el mesénquima. De esta estructura deriva la cresta neural, toda la parte azul, mientras del mesodermo paraaxial que vimos la otra vez en embriología. ¿Se acuerdan que vimos mesodermo paraaxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral, del cual se originaban los vasos sanguíneos, ¿sí? Y entonces eso es importante que ustedes sepan, ¿no? Del mesodermo paraaxial que se origina justamente en los somitas. Ese mismo origen también tiene que ver esto que está en rojo. Y acá está el mesodermo lateral, da origen a la parte amarilla, que es principalmente estructuras cartilaginosas y laringeas. Miren qué linda pregunta, porque cuando den laringe, entonces ustedes tienen que decir, derivan del mesodermo lateral. ¿Está? Entonces cuando den laringe, con el grupo de anatomía ya van a saber de qué parte viene embriológicamente. ¿Qué son las suturas y las fontanelas? Y las suturas y las fontanelas, voy a hacer algo, voy a mostrarle directamente las suturas. Las suturas son los espacios
cartilaginosos o membranosos, en este caso, porque no son cartilaginosos, membranosos entre un hueso y otro hueso. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que el tipo de osificación de esta parte era una osificación de tipo membranosa? Es decir, estas células que están acá formando esta estructura son células mesenquimatosas que con el tiempo, pluripotenciales, que con el tiempo formarán estructuras óseas y se irán cerrando. Entonces, esta sutura es el espacio que queda en ese lugar entre una escama y otra escama, o entre una membrana osificada ósea y otra membrana osificada ósea. Una cosa interesante, ¿por qué tenemos esto? ¿Qué pregunta? Esto va a servir por dos motivos. Bueno, antes que pasemos a eso, las fontanelas son espacios más grandes de esa misma sutura que en la reunión de los huesos. Esta se llama la sutura frontal y esta se llama la sutura landoidea. ¿Por qué landoidea? Porque los antiguos anatomistas se dieron cuenta que tenía la forma de la letra lambda, de la letra griega lambda. Entonces por eso le puse sutura landoidea. Esta sutura que está acá se llama anterolateral y se llama también esfenoidal por el hueso que está acá, o también se llama sutura terional porque acá hay un terion y un terion quiere decir un ala y un ala es la porción del esfenoide que se llama ala mayor y ala menor, por eso terion viene, por eso yo siempre le decía a ustedes sepan la etimología de la palabra. Entonces esto es esfenoidal y esta es la sutura posterolateral o mastoidea porque acá está el hueso mastoide. Entonces, de acuerdo a dónde estamos, se van originando estas fontanelas. Esta es la más conocida y es muy importante porque en guaraní se le dice aputu'u, el aputu'u o la fontanela, y sirve para evaluar si un chico está o no con una hidrocefalia o está con una presión intracraneana elevada, porque esto va a estar tenso y va a estar elevado. Entonces, para semiología es muy importante. Esta sutura se cierra entre los 6 a 1 año. Esto se cierra entre los 1 año a 2 años. A la edad de 2 años esto está totalmente cerrado. Si no cerrado, puede ser que haya algo que esté ocurriendo, que esté aumentando la presión sobre el cráneo, por eso no se está cerrando esa sutura. ¿Está bien? Entonces, ese es el fenómeno que ocurre. Todos estos huesos no están unidos. ¿Por qué no están unidos? Por una razón importante. Una, porque va a tener que crecer la cabecita. Es decir, que el cerebro va a ir creciendo, se va a ir mielinizando, va a ir desarrollando más estructuras. No es más estructura, creciendo en su estructura, entonces eso va a ir distendiendo la cabeza. Entonces la cabeza tiene que llegar a tener un cierto tamaño como la que tenemos en la adultez. Por eso es que ustedes cuando ven un chico de 5, 6 años, ven que es cabezón con respecto a su cuerpito. Porque la cabeza ya tuvo ese crecimiento mucho más rápido que todo el cuerpo. Otro detalle que es interesante, ¿por qué tenemos también eso? Ustedes saben que esa cabecita está diseñada para pasar por el canal del parto. Entonces, el hecho de pasar por el canal del parto va a dar origen a una deformidad de la cabeza. Por eso cuando el niño nace y uno le ve así, le ve y parece que tiene una cabeza alargada, tiene todo deformadita, todo hinchada, sobre todo cuando nace en cesárea. Por eso, y a todos los hombres le digo, ya le adelanto, cuando agarra y le dicen, por ejemplo, viene la tía o la abuela y dice, ¿cómo te parece tu bebé? Mentira. Ningún bebé se le parece a nadie cuando nace. Un bebé parece una laucha al nacer. Entonces, así es que, y te dicen esa historia, a usted cuando le dice la tía, la prima, ¿te parece? Te dicen, bola. Un poco más grande, después te va a parecer, pero antes no te parece nada. Sigue siendo una lauchita. Y si pasó por el canal de parto que le deformó todo el cráneo, va a ser peor todavía. Entonces, ¿por qué eso? Porque ustedes hoy en día están nada más ya muy en boga que vamos a decirlo de alguna manera, la cesárea sea la forma de nacimiento de la mayoría de las mujeres, pero realmente la naturaleza es una vía de nacimiento creada por el hombre. La naturaleza a nosotros, a las mujeres principalmente, le diseñó el canal del parto por la vagina, una estructura muscular
distendible. Entonces por ahí tiene que pasar la cabeza del bebé. Entonces como es de gran tamaño, entonces se deforma y ¡pum! Hace como un globo y luego va pasando. Acá estuvimos viendo en el hueso del cráneo. ¿Qué huesos tenemos? Tenemos un hueso frontal, un hueso parietal, un hueso occipital, un hueso temporal. Esta escama es la que vimos que viene del viscerocráneo, pero al final se convierte ya en neurocráneo. Un hueso esfenoidal, tiene un hueso esfenoidal, un hueso etmoidal. Bueno, atiendan bien de este detalle que les voy a decir. En esta clase, uno lo que tiene que hacer es desarrollar y explicar cada uno de los huesos. Cada uno de los huesos tiene que ser explicado, qué borde, que este borde se une, qué forma tiene, qué está. Todo eso tiene que tener. Pero ¿qué pasa? Debido a que esta es una clase de orientación, yo le voy a ir dando lo principal que ustedes tienen que saber, pero ustedes tienen que moldear, rellenar este árbol. Yo le doy un esqueleto de árbol, le doy el tronco y le doy las ramas principales. Ustedes van a poner las ramitas, el follaje, los frutos y las flores. Ustedes, los 150, 180 alumnos que están ahí, que están cursando, ¿está? Porque en el examen nosotros vamos a preguntar o en las entregas teórico-visuales sobre este hueso, son particularidades de este hueso, de este hueso, de este hueso. Entonces ustedes tienen que leer, por eso le estoy diciendo, no es asistir nomás a la clase. Y la clase por eso se llama invertida, porque ustedes ya tienen que venir leídos para que ustedes puedan entender, captar y hacer las preguntas inteligentes y el debate y las discusiones, que vamos a hacerlo una vez que sea la presencial. Pero ustedes tienen que leerlo antes, si no, no tiene ningún sentido. Esto es como, si yo les estoy explicando eso, ustedes no leyeron, no miraron las imágenes siquiera, entonces ustedes van a estar perdidos. Le estoy hablando del agujero negro, de la teoría del agujero negro. Por una parte, no van a entender nada. Y por otra parte, lo peor, van a ir perdiendo la empatía por neuroanatomía. ¿Por qué? Porque como van perdiendo el hilo, y de repente le ves a Pepito, le ves a Clarita, le ves a Pedrito, le ves a Juancito, le ves a Josecito, y todos ellos están estudiando y vos no entendés nada, no es porque vos sos burra o vos sos burro, es porque vos no estás prestando interés. En medicina solo se ve lo que se lee. Ustedes no leen, ustedes no van a ver. Y esto que yo estoy haciendo es orientarles nada más. Entonces, fíjense, tenemos hueso frontal, que detalladamente tienen que estudiar ustedes. Tenemos un hueso parietal que tienen que estudiar detalladamente. Tenemos dos huesos temporales que tienen que estudiar detalladamente, un occipital y un efenoide, porque vamos a hacer preguntas de ese hueso. Ahora, ¿por qué yo no estoy dando en la clase? Porque justamente ya estamos dando la utilidad de todo esto. Ya queda a cargo de ustedes leerlo, ¿tá? Y no es leerlo de internet ni Google, el libro, subrayar, leer, dibujar, es la manera que ustedes van a aprender. Y acá están las suturas del adulto. El adulto sigue manteniendo, esta salió nomás un poquito balada, pero estas son las suturas que uno sigue teniendo. Esta es la imagen en el niño, esta es la imagen en el adulto. En el adulto quedan como unos dientes de sierra muy unidos, muy cerca uno de otro. Y esto es lo que se llaman las suturas. Entonces tenemos la sutura coronal, la sutura sagital, la sutura parieto-occipital. Esto que está acá, fíjense que ya no existe, porque esto ya es de un adulto. Acá, esta sutura que tiene acá se llama la sutura metópica, que ahora ya a la adultez también desapareció. Y fíjense, acá tenemos un montón de suturas, ¿verdad? La que ya habíamos hablado, bregma, la zona, terion. Terion le dije que quiere decir alas. Terion viene de la palabra, por eso es pterigoides, ¿verdad? Viene de la palabra terion. Busquen en un libro que enseguida les voy a mostrar cuál es ese libro que yo tengo acá, o ustedes pueden hacerlo también por internet, que es mucho más fácil. Y la forma contraria al terion, donde está el hueso mastoideo, se llama asterion. Terion, asterion.
Y mirando hacia atrás, acá se ve, esto es la vista posterior, la sutura. Entonces, ¿por qué es importante ver estas suturas? Porque cuando, y después vamos a ver unos dibujos, tengo ahí, vamos a tratar de verle, cuando ven un estudio que se llama tomografía, y por qué yo les insisto mucho, porque hoy ustedes en su práctica diaria van a ver muchos traumatismos de cráneo. Y un error muy grande que suele ocurrir es que la gente no puede saber si eso es una fractura o una sutura. ¿Está? Entonces son detalles que eso tienen que ir sabiendo uno de a poco. ¿Para qué está este dibujo? Este dibujo está básicamente para demostrar cómo se divide el ball con B corta, acá está skull ball, del skull base o de la base del cráneo. Esta sutura amarilla, esta línea amarilla determina que es, va siguiendo el borde superior de toda esta prolongación, llegan hasta esta zona que se llama el íneo y hasta esta zona que se llama la glabela por el borde superior de la órbita. Y entonces ahí ustedes diseñan, y todo lo que está por encima se llama bóveda craneana, todo lo que está por debajo se llama estructura de la base del cráneo o base del cráneo, así se llama. Y ya lo habíamos dicho, una parte externa, toda esta estructura tiene una parte externa que va a ser el exocráneo y una parte interna que es el endocráneo. En este caso, la parte externa es lo que ya habíamos hablado, ¿verdad? La sutura, la forma, la presencia, así que vamos a saltar eso. Y a ver si tienen acá. Y esto es el endocráneo. En el endocráneo van a ver esta estructura que se fue remodelando acá como una, vamos a decirle, como una fosita larga y prolongada, como una trincherita, que ese es el lugar donde se aloja una estructura de contenido venoso, que es un desdoblamiento de la dura madre, que se llama el seno longitudinal superior. ¿Por qué es importante eso? Porque puede darse el caso que alguien le rompa la cabeza, por la cabeza, una botella o con un hierro y ¡pac! Hagan una fractura en esta zona. ¿Qué hay debajo de esto? Ustedes, por ser médico, tienen que saber que está un seno que se llama el seno longitudinal superior, que es un seno venoso, una dependencia de la dura madre. Y hay algunas cosas que le van a llamar la atención. Estas ramitas que están acá, estas zonas así como una, vamos a decir, cicatrices que quedan, y si son así, ustedes pueden tocar ahora mismo en su cráneo, esos son los lugares donde está una arteria que nutre ese forro que tenemos alrededor que se llama dura madre. Entonces son las arterias de la dura madre y se llaman arterias meningias porque son la meninge se llama ese forro que tiene. Entonces esta es la arteria meningia media que deja su cicatriz, su huella en esa zona. Y unos agujeritos pequeñitos que vamos viendo después que se llaman las granulaciones aracnoideas o de Paccioni, que son un lugar donde el líquido cefalorraquídeo pasa de nuevo a la sangre. ¿Tá? Entonces quedan eso como unos huequitos en ese lugar. ¿Tá? Y el cráneo acá, como ustedes ven, tiene una parte, dos estructuras, vamos a decirle sólidas, y una parte medial que se llama diploide, ¿sí? Se ve eso acá. Este dibujo es para mostrar solamente la cara posterior, ¿verdad? Para mostrarle un poco dónde está el asterion, la sutura landoidea o también se llama parieto occipital. Si ustedes no se acuerdan de la palabra landoidea, ustedes pueden decir nomás sutura interparietal o sagital. No hace falta que tengan, pero así mismo ya está. O en este caso, temporo occipital, pero en este caso es temporo occipital acá y esto sería temporo parietal. ¿Está? Bueno, vamos a ir viendo un poquitito más. Y ahora llegamos a la base del cráneo. La base del cráneo también tiene una vista interna que se llama endocraneal y una parte externa exocraneal que normalmente no solemos ver. Esa superficie exocraneal básicamente en este caso exocraneal, ¿verdad? Tiene una parte frontal, una parte media y una parte occipital. Y justamente es lo que yo le pedía a ustedes. Voy a hacer esto, voy a valerme esto.
para que ustedes puedan leer en el Testú. El Testú es un libro clásico de anatomía que tenía 4 grandes tomos del tamaño, de unos tamaños impresionantes. Si ustedes tienen abuelos médicos, tíos médicos o padres médicos, pregúntenle quién era Testú. Testú era el libro omnipresente de todo lo que estudiamos alguna vez anatomía. El que leía un Testú, el que terminaba un Testú, era un dios de la anatomía. Entonces, eso es importante, por eso yo le decía a ustedes que lo lean de ahí, porque esta región exocraneana divide en una región anterior y una región posterior. Esa región posterior es una línea imaginaria que pasa por la apófisis mastoidea de esta manera. Todo lo que está por detrás de esta línea imaginaria es fosa posterior por la zona donde en este caso tendríamos, a ver un poco, voy a tratar de mostrarle acá, todo lo que es en la, vamos a decirle, en la superficie articular, aquí, en esta zona, en esta apófisis articular, aquí pasando esta línea imaginaria, es la zona donde, esto se llama el zigoma, ¿verdad? Entonces, en esta zona donde se asienta el zigoma, o la apófisis zigomática, todo lo que está por delante de él es fosa anterior. Entre la línea bicigomática y entre la línea bimastoidea se encuentra la fosa media. Y todo lo que está por detrás se llama la fosa posterior. ¿Está? Eso está en el libro de Testú, así como les repetí a ustedes. Entonces, a ver, ¿qué tenemos ahí? Toda la parte anterior de la cara realmente no vamos a insistir porque es un área que más bien tiene que ver con la parte de anatomía general para no recargar eso y corresponde principalmente a la región palatina, al maxilar superior, al hueso zigomático que tiene una porción anterior y una porción posterior que son de 2 huesos diferentes y bueno, y parte del ala lefenoide que vamos a ir dando enseguida. ¿Está? Bueno, en esta fosa media es importante que nos sentemos a mirar un ratito. Este hueso que está acá, pintado de amarillo, ese hueso que está pintado de amarillo, ese es un hueso que se llama el hueso esfenoidal. La palabra esfenoides viene del griego, quiere decir cuña. Cuña quiere decir que entra entre una estructura y otra. La cuña es una estructura, vamos a decirle, prismática, que está entre un lugar y otro, ¿verdad? Entonces, ese hueso recibe el nombre de esfenoide. Y ese esfenoide tiene un cuerpo, después tiene unas alas, y esas alas, por eso acá ustedes van a ver acá, glitter wing, alas grandes del esfenoide, ¿verdad? Y por dentro van a ver la parte del ala menor del esfenoide. Entonces, este hueso se llama el hueso esfenoidal. Así como ven ustedes dentro, y habíamos dicho, dentro de este cráneo hay un montón de estructuras vasculares que le llegan, vasculares que salen, que son las venas, y los nervios que salen y algunos que entran. Entonces, todos esos nervios tienen que entrar y salir por algunos agujeros, que son estos agujeros que vamos a ver acá. Esa función de saber qué hay en cada uno de ellos, esa es función de ustedes. Yo voy a decirle algunos más grandes y después probablemente en los exámenes, en las entregas, van a tener que saberlas todas ustedes, ¿verdad? Una de las estructuras principales que entra dentro del cráneo es esta que está acá. Este se llama el canal carotídeo porque entra la arteria carotídea. Al cerebro entran 4 arterias principalmente, 2 hacia adelante, que llaman las arterias carótidas, que entran por este lugar y hacen un trayecto dentro del hueso, se llama trayecto petroso, para entrar dentro del cerebro. Entran por acá y luego van acá. Y 2 arterias vertebrales que entran por este agujero, que se llama foramen magnum.
o agujero grande o agujero mayor. Y en este agujero es el lugar donde sale también la médula espinal, que se va a alojar después dentro de la columna vertebral. Así que este lugar, que después vamos a ir viendo, es el lugar donde se articula un hueso que van a ver en la próxima clase, que se llama la primera vértebra, que es el atlas que sostiene el cráneo. Entonces aquí hay esta superficie, se une con otro que tiene una forma de zapatilla, se une con la misma superficie del atlas. Y acá, por este lugar, pasa la médula espinal, entre otras cosas, principalmente. Pero también entran las dos arterias de la circulación posterior, que se llaman las arterias vertebrales. Entonces, al cráneo llegan dos carotidias y dos vertebrales. Esta vertebral después acá adentro se va a unir y va a formar una basilar, pero eso vamos a ver después. ¿Está? Entonces, eso es principalmente que ustedes sepan para qué sirve, para qué hay, dónde están y todo eso. Y acá van a ver un montón de agujeros, ¿verdad? El foramen laceratum, este que está acá, el foramen oval, que vamos a ir viendo enseguida, el foramen espinoso, o este también se llama agujero redondo menor. ¿Está? Y acá tenemos el laceratum, y vamos a ir viendo todo enseguida, ¿está? Le voy a ir mostrando desde adentro. Y acá, en este lugar, por eso quiero que miren su cráneo ahora mismo, en este lugar, detrás de la arteria, del lugar donde entra la carótida, detrás, en este lugar, miren su cráneo ahora mismo, es el lugar donde sale la vena yugular. La vena yugular que también, y salen otros pares craneales, que son el 9 y el 10. Interesantísimo. El 9 y el 10 salen también por este lugar. Y el 11 por este lugar. ¿Está? Entonces, fíjense lo importante que es saber toda esta estructura, y tienen que mirar lo que después vamos a ir haciendo en una práctica. En la práctica vamos a ver eso y vamos a volver a repasar. Por eso les decía yo que en el cráneo van a hacer un cigarrillito de papel y van a meter por cada uno de los agujeros por fuera y van a ver por dónde sale y por dónde entra. Va a ser súper interesante esa práctica y pueden hacerla ya ahora mismo, ¿sí? Después, acá hay una apófisis estiloide, se llama, ¿verdad? Tiene la forma de una aguja. Pueden ver algunos cráneos todavía sostienen, tienen más o menos 1 centímetro, 2 centímetros, uno más grande, uno más chico. Por delante de él hay un agujerito. Ese es el agujero facial, donde sale el nervio facial. Esa sonrisa que ustedes hacen, ese pucherito que hacen, ese beso que tiran, todo eso está dado por un nervio que se llama el nervio facial, es el nervio de la expresión, y sale por ese lugar. Por eso es que en algunos casos, cuando ustedes se fracturan acá, se caen de la moto, se fractura y lesiona ese nervio, ustedes quedan con una parálisis facial periférica. Interesante. O cuando tienen un accidente muy grande y se lesiona esta carótida, ustedes pueden quedar con un accidente cerebrovascular. O si la fractura fue todavía más grande y se fracturaron toda esta parte, entonces es incompatible con la vida. ¿Tá? Fíjense, ese es lo que yo le estaba diciendo, la parte posterior. Quiero que te toquen un poco la cabeza. Tóquense la cabeza bien atrás en la región occipital, y algunos de ustedes van a tener una protrusión más importante. Esa es la protuberancia occipital externa o inium. ¿Está? En ese lugar es donde, en esta parte, se insertan unos músculos que vamos a ir viendo, los músculos del cuello. Hay unos músculos superficiales que se insertan acá y unos músculos más profundos que se insertan acá. ¿Está? Entonces, esos son, y se llama línea nucal superior, línea nucal inferior. Y esta es la cresta occipital, que en algunos es más grande, en otros es más chico, ¿verdad? Y esta parte que tienen acá ustedes, que ven acá, esa es la del cóndilo occipital, que se va a unir con el cóndilo del atlas para sustentarse uno sobre otro, ¿verdad? O este sobre el otro, ¿verdad? Acá está el mastoide, acá está donde sale el nervio facial. En este lugar busquen un poco acá mismo. Tiene que estar el nervio facial acá. Ahí tiene que ser la estilo mastoide
Acá está, acá tiene que salir, en este lugar tiene que salir. Busquen un poco de eso en su cráneo ahora mismo. Y acá por fuera, fíjense, esto que está acá es el conducto auditivo externo. Acá es donde nosotros escuchamos. Y en este lugar, este es donde se asienta el cóndilo del maxilar, que sirve para que ustedes muevan ese hueso, puedan hablar, puedan comer, puedan masticar. Esta es una articulación. Y esta es la famosa cuando vos te vas al odontólogo. Seguro tenés ATM, te dice. ATM quiere decir articulación temporomaxilar. Y todo nomás lo tenemos articulación, que te duele nomás lo que es el problema, ¿verdad? Que es muy raro, pero todo el mundo ahora es una moda culparle a eso, ¿verdad? Bueno, esto entonces es lo que tienen en la vista posterior. Ahora vamos a irnos en la parte endocraneana. Y eso es importante. La parte endocraneana, básicamente lo que ustedes tienen que ver es este hueso que está delante, el hueso frontal. Entre ellos está un hueso que se llama etmoidal. Y esto acá atrás se encuentra el hueso, parte del hueso que se llama el hueso esfenoidal. Toda esta línea que va en eso, vayan mirando ahora y vayan tocando. Esto se llama la apófisis clinoidea anterior, siguen eso, otra apófisis clinoidea anterior, siguen hasta acá. Todo esto es la fosa anterior. ¿Por qué es importante? Porque en este lugar, y ustedes miren esta superficie que es rugosa, es el molde que deja las circunvoluciones frontales que se apoyan sobre ella. En este lugar que ustedes ven acá, van a tocar y van a ver, pueden tocar ahí, hay una estructura que se llama la cresta, cresta frontal o crista galli en la parte posterior. Y este hueso que está acá, encajado, es una parte del hueso etmoidal. Esto es esfenoidal y esto es etmoidal. Entonces, y esto está con muchos agujeros, por eso se llama cribosa, con agujeros. ¿Por qué? Porque a través de este lugar que ven acá, estos pequeños agujeritos, atraviesan las pequeñas cerdas del nervio olfatorio, porque sobre este lugar se apoya el nervio olfatorio, que es el primer par craneal. ¿Está? Entonces, ese es el hueso frontal, la crista galli, la lámina cribosa, y esto que está acá se llama el ala menor del efenoide, porque va a haber un ala mayor que va a estar en este lugar. Este va a ser el ala mayor, esto es el ala menor. ¿Está? Este es un hueso, este es otro hueso, este es otro hueso. Este es el hueso principal de la fosa media. Este es el hueso esfenoidal. Quiero que miren un poco mi foto, después cuando termine la clase, mi foto de, ¿cómo se llama?, de perfil del Facebook. Y van a ver en esa foto de perfil del Facebook, caprichosamente, estuve en Uyuni, se llama, en Bolivia, y estuve recorriendo esa zona y encontré una estructura ósea, una estructura rocosa, que caprichosamente la naturaleza hizo que tenga la misma forma del hueso esfenoidal que este. Pueden mirarlo ahí. ¿Está? Entonces, esto es el ala del efenoide, en este caso el ala mayor. El ala menor ya no se ve acá, porque se quitó. Pero básicamente acá está. Esto es el ala menor del efenoide, esto es el ala mayor del efenoide. Y acá van a encontrar un montón de estructuras, a lo mejor un montón de agujeritos, vamos a decirlo de alguna manera. Esto tiene un cuerpo, que es la parte central, y un ala. ¿Está? Un detalle que me estuve olvidando de decirles y que es muy importante, y voy a tener que retroceder porque es importante que se lo diga. En este lugar, acá no está nomás muy representado, pero este lugar tiene ahuecado, tiene como un hueco dentro del hueso. Ese hueco se ve principalmente en estos huesos que están acá, en esto, en esto, en esto, y eso se llaman senos, el seno de los huesos. Por eso, cuando esa mucosa de adentro se inflama, se produce la famosa sinusitis. Muchos de ustedes tienen dolor de cabeza porque eso se le inflama. La sinusitis son los huesos que se neumatizan. ¿Qué quiere decir neumatizan? Que se llenan de aire, forman como una cavidad, un espacio que tiene sus funciones, entre otras, de calentar el aire que nos va a entrar, por ejemplo. Y entonces ese lugar se llaman los senos óseos.
¿verdad? Senos neumatizados. Y esta estructura que está acá, dentro de este cuerpo, hay un seno que se llama el seno esfenoidal, que se neumatiza aproximadamente recién alrededor de los 12 años. Es decir, que se forma el espacio o la cavidad recién dentro de los 12 años. Acá se ve la fosa craneal media. Este lugar donde está, donde se apoya, este es el lugar que se llama la silla turca. Y esa silla turca que ven acá tiene partes. Y le voy a preguntar, y ya queda ya una tarea. La silla turca, ¿qué es la silla turca? Ya voy a explicarle lo yo. Voy a ver si puedo levantarle, pero realmente la silla turca, van a ir a buscar bien, no es una silla de sentarse, no es un sillón, porque siempre yo me pregunté, es la silla de montar el caballo, es la silla de montar los turcos donde montaban sobre la silla, entonces van a buscar, no van a buscar la palabra chair, chair o algo así, o silla, tienen que buscar saddle, S-A-D-D-L-E. Porque esa es la silla turca, ¿verdad? Y Turcica Sad D S-A-D-D-L-E. Porque es la silla de montar el caballo, no es la silla de sentarse en la sala ni en el comedor. ¿Entienden? Por eso es que es una traducción. Entonces, siempre la gente por eso no sabía qué es lo que era la silla turca. ¿Por qué tiene esa forma de silla turca? Porque hacia adelante hay una lámina y hacia atrás hay una lámina. Y así mismo, es como una silla de montar de caballo, pero un poquito más levantada. Ahora mismo ya pueden buscar en internet, ya van a encontrar inmediatamente. Y bueno, y en esta ala mayor tiene algunos agujeritos que son importantes que ustedes sepan, ¿verdad? Acá, no sé si por acá estará, sí, acá está. Fíjense, este agujero más grande se llama el agujero oval. Este agujero más pequeño que está acá se llama el agujero espinoso. Por este lugar, o agujero redondo menor también se llama, por ese entra la arteria que hace rato ya vimos que parece que deja una cicatriz sobre el hueso, unos surcos, que se llama la arteria meningia. Y en este agujero que tienen acá, el agujero oval, sale una de las tres ramas del nervio, que el nervio, vamos a decirle, el nervio trigémino tiene tres ramas, y por este sale el ramo mandibular. Después, acá ya no tengo nomás otro dibujo, pero acá tiene que estar el agujero redondo, acá está, redondo mayor, donde sale el nervio maxilar, que es la otra rama, el número 2, pues son tres ramas. El trigémino tiene tres ramas. Por eso, y Olimpia, por ejemplo, tiene tres Copa Libertadores, ahí ya se van a acordar. Y el trigémino por eso se llama tres también. Entonces, ese es el detalle que ustedes tienen que saber. Y por este agujero que ahora no van a ver porque falta acá la otra parte, acá pues falta el ala menor del efenoide, ¿verdad? Acá van a tener una estructura que se llama la fisura orbitaria, que vamos a ver enseguida. Y acá, en este lugar, esa fisura no se ve acá porque está debajo de este. Pueden mirar en su cráneo si tienen ahí. Y esta estructura que está acá, ese es el lugar por donde sale el nervio óptico, que es el segundo par. El primer par está acá, y este es el segundo par, que es el nervio óptico. ¿Está? De los 12 pares craneales, estos dos son los únicos que no nacen ni terminan en el tronco cerebral. El resto sí. Da los 10 restantes. Bueno, este es el límite de la parte posterior. Entonces ustedes tienen que ir sabiendo, por eso es lo que yo les decía a ustedes. En el libro de Testú, te hace un triángulo acá, te hace un cuadrado acá. Y eso ustedes no lo hicieron. Hagan nomás lo que yo les digo, le va a ser útil para toda la vida. Y esta es la fosa posterior. En la fosa posterior, este lugar está ocupado por una estructura. Todo esto, esta estructura, por una parte del encéfalo que se llama el cerebelo, que ya les había explicado en la clase anterior.
El cerebelo se encuentra como abrazándole desde atrás, como Caíno está sobre el tronco cerebral. Y el tronco cerebral está apoyado en este lugar, que después se continúa con la médula espinal. Y ese tronco cerebral se apoya sobre esta estructura que se llama el clivus. El clivus que justamente, como acá se ve, con parte del efenoide forman la parte posterior de la silla turca o satle, silla turca. Búsquenme, silla de montar turca tiene que ser la búsqueda. O satle turcica, o tarsica. Y bueno, y este es el hueso occipital. Esto se llama la escama del occipital. Y esta es otra, vamos a decir, otro remodelamiento que deja. Este era uno de los remodelamientos que dijimos del seno sagital. Y esto es el seno transverso. Y acá se apoya un seno también que se llama la cresta o el seno occipital, que se ve principalmente en niños. Y esto se llama el foramen magno. A los costaditos del foramen magno, en este lugar, y en este lugar, mírenlo por favor en su cráneo, sale un nervio, uno de los pares craneales, que se llama el conducto del hipogloso. Acá está el agujero yugular. ¿Se acuerdan del agujero yugular que habíamos hablado? Bueno, este agujero yugular es por donde sale, de este sale el 12, de este sale el 9 y el 10, y acá, y el 11 también, ¿verdad? Y acá, entonces el 11 entra por acá y después sale el 9, el 10, el 11 por el agujero yugular y la vena yugular, por eso se llama yugular. Y por este meato acústico va a salir en los pares 7 y 8. Y entonces son los agujeros que ustedes tienen que ir conociendo, que nosotros vamos a ir preguntando, ¿verdad? ¿Qué sale por acá? ¿Qué entra por acá? Esta es una partecita ya del hueso parietal y esta es la sutura vista por dentro, parieto occipital o lambdoide. Entonces están siguiéndome todo, ¿verdad? A ver, un poco algo le quería mostrar a ustedes que me quedé acá. A ver, a ver. Ah, sí, por este lugar, donde ven acá, por este lugar es donde la arteria, ¿se acuerdan que la arteria, yo le había explicado que entraba en este lugar más o menos, el conducto yugular, hace este trayecto y sale por acá y luego entra acá. Esa es la arteria carotidia y esta es la silla turca. Entonces la arteria, la silla turca tiene dentro a una glándula principal que se llama la glándula hipófisis y a ambos costados tiene un seno, el seno, pero en este caso venoso, que es una dependencia de la dura madre, que se llama los senos que están acá a ambos lados, ¿sí? Cavernoso se llama. Y dentro de ese seno cavernoso entra esta arteria, que es la arteria carótida que te está dando, que te da la irrigación de todo tu cerebro. ¿Está bien? Evidentemente, este dibujo que hicieron acá no me entendió nadie, porque no es lo que yo quería, no sé de dónde quitaron, pero no es lo que yo quería. Lo que yo quería era que miren Testú, quiten fotos de Testú y a partir de ahí ustedes puedan hacerlo, ¿verdad? Pero básicamente es lo que yo les estuve diciendo, que pasa por aquí, que pasa por allá, y vamos a tratar de irnos viendo un poquitito, ¿sí? Por el foramen ciego, prolongación de la dura madre, perfecto. Después tenemos foramen criboso, ya dijimos los filetes del nervio olfatorio en esta zona. Después que tenemos en este es el conducto óptico que pasa al nervio óptico y la arteria oftálmica que es rama, que en este lugar está la arteria carótida y de ella sale la rama que va a ir al ojo, que se llama la arteria oftálmica. Este es el nervio, el conducto del nervio óptico. Después, a ver un poco, foramen magnum, que ya dijimos, que entra el bulbo raquídeo, las arterias vertebrales, algunas espinales, ligamentos, meningios y un espacio aracnoideo, perfecto. Acá está el agujero redondo mayor o sencillamente redondo nomás también, como le llaman, ¿verdad? Puede ser redondo mayor o redondo. Y sale el nervio maxilar, como le había dicho. Este que está acá, creo que este triangulito que le señalan acá, que se llama el foramen oval, es donde sale el otro par, el otro ramo del maxilar. Y acá, en este que no se ve acá, en este lugar donde está la fisura orbitaria, sale el primer ramo del trigémino.
que se llama el ramo oftálmico. Ramo oftálmico, maxilar, mandibular. Son los tres que están ahí. Porque acá en este lugar está una fosita donde se apoya el ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser es el lugar donde están las porciones de los cuerpos neuronales de estos tres ramos del trigémino, que son ramos sensitivos. Entonces acá estaría el ganglio de Gasser. Y acá tienen el foramen laceratum. Este es un foramen laceratum o lacerum, donde se encuentra el nervio petroso mayor y el nervio petroso profundo. A ver si no me olvidé de nadie. Mastoideo. Bueno, más o menos para que vayan entendiendo todo eso, ¿sí? Bueno, pero no era esto lo que yo quería en triángulo y cosas por el estilo que ustedes hicieron. No miraron el libro. Bueno, esta es la región celular, esta es la silla turca. Fíjense este aspecto que tiene, que recién estuvimos hablando, donde se encuentra la glándula hipófisis. Entonces, esta silla turca es lo que yo le decía, que se encuentra en el cuerpo del efenoide. Y este es el seno aireado del cuerpo del efenoide, y por eso se llama seno esfenoidal, o seno del efenoide, del cuerpo del efenoide. Y esto también suele desarrollar sinusitis. Entonces, esta es la silla turca. Quiero que miren otra vez el Sadler y ahí van a entender. Bueno, ¿qué son los arbotantes? Los arbotantes serían como, a ver un poco, voy a tratar de darle una explicación. Cuando construyen una pared de un edificio muy grande, fíjense que en ese lugar se pone como pilones de cemento y después se llena de ladrillo. Bueno, los arbotantes constituyen más o menos unas estructuras parecidas a eso. Son unas zonas de más resistencia del cráneo y a partir de ahí van apareciendo, y son las zonas donde, vamos a decirle también, se adhieren más vamos a decirle, se adhieren más las meninges, se vuelven más sólidas en esa zona, ¿verdad? Y hay diferentes zonas que ahí van a ir viendo ustedes, que son estas que están descritas, que constituyen y las áreas de sutura también. Entonces, por eso es el lugar donde más se une la dura madre en esa zona, y este es el espacio de colar de Marshall que ustedes en uno de los primeros dibujos me mostraron. ¿Qué es esto? ¿Por qué le puse este ejemplo? Esto yo le hice ex profeso para demostrarles cuán importante es lo que están leyendo, porque después nos vamos a ver en otras partes. ¿Qué es la cavidad orbitaria? La cavidad orbitaria es una estructura hueca que está formada por arriba por un hueso, por dentro por otro, y abajo por otro, y atrás por otro. Arriba es el hueso frontal que van a leer, ¿no? Esta parte es el hueso cigomático. Esta parte es el hueso maxilar. Esta parte que está acá es el hueso esfenoidal. Esto que está acá, el hueso etmoidal. Este palatino, este es parte todavía del hueso esfenoidal. Y esto que van a tener acá también es otro hueso. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan que este es una órbita del ojo derecho. Acá está la oreja, acá está la nariz. En este lugar hay una fosita que es importante, que es donde está en la glándula lagrimal. Acá estaría el ojo y de acá sale la lágrima. Ustedes parpadean porque hasta una córnea, viene la lágrima acá y pasa por este lugar, y este es el canal nasolagrimal. Por eso cuando ustedes lloran le chorrea la nariz, porque va directo a la nariz. Entonces esas son cosas interesantes que ustedes tienen que saber. Y en el fondo de esto hay unos agujeros por donde tienen que entrar la estructura que después les mostré. Esto que está hacia arriba, este es el ala menor y esto es el ala mayor. Entre el ala mayor y el ala menor del efenoide hay un hueco, una fisura,
que se llama fisura orbitaria superior. Como hay una superior, cuando ustedes escuchan la palabra superior, entonces tienen que saber y tienen que ir a buscar cuál es la otra. Y es esta. Es la articulación entre el ala mayor del efenoide con parte del hueso maxilar y entonces forma la fisura orbitaria inferior. Entonces, la fisura orbitaria superior, la fisura orbitaria inferior. Hay dos fisuras. Y acá, esto que está acá, esto que ven acá es el lugar por donde entra el nervio que reciencito vimos. Y ese es el canal óptico o canal del nervio óptico. Y por este entra el nervio óptico llegando acá en este lugar. ¿Está? Y voy a decirle un detalle importante que vamos a ir viendo en el otro slide que vamos a ver. Un ratito. Esto es para ir mostrándole nomás qué hay en cada estructura. ¿Verdad? Tenemos una fisura orbitaria, pero ¿qué hueso la componen? Es la misma cosa que esto, pero pedí para que sea un poquitito más detallado para que lo que puedan ver. ¿Por qué yo les hago estudiar esto? Porque después no van a poder volver a verlo en otra clase, a no ser que hagan oftalmología nomás. Y acá tenemos. Fíjense, acá está viniendo. Este es el globo ocular. Y el globo ocular se mueve hacia afuera, se mueve hacia adentro, se mueve hacia arriba, se mueve hacia abajo. Gracias a estos 4 músculos. Entonces tenemos un músculo superior, uno lateral, uno medial y uno inferior. Pero tenemos 2 oblicuos, que son esto que tiene una forma de polea, que sirve para que vos puedas mirar para abajo, miren un poco la punta de su nariz, miren toda la punta de su nariz. ¿Están mirando la punta de su nariz? Bueno, eso están haciendo gracias a que se contrajo este músculo, que está inervado por un nervio nomás, que es solamente el cuarto par. Por eso se llama nervio troclear, porque es una tróclea que está acá. Y ahora miren un poco más o menos, traten de mirar su ceja, pero la parte media de su ceja, es gracias a la contractura de este músculo, en compañía del trabajo de esto también. Entonces, esto que está acá, fíjense cómo los nervios salen en diferentes partes. Este nervio que está acá, este es el nervio óptico. Esta estructura se llama el anillo de Zinc, y por Zinc, así lo llama, Z-I-N-N. Y por fuera, en la fisura orbitaria superior, hay otros pares craneales. Ustedes viendo esto, ahora todavía no van a entenderlo, ¿verdad? Pero con el tiempo van a verlo. Este nervio que está acá, que se va hacia acá, que va a hacer que el ojo mire para afuera, este es el sexto par craneal. Este es el tercer par craneal. Es decir, que dentro del anillo de Zinc, el tercero y el sexto. Por fuera del anillo de Zinc, que es este que está acá, está el cuarto par craneal. Y más por fuera, el nervio, este es el nervio óptico y este es el nervio oftálmico. No confundan. Este es ramo del quinto par, este es un nervio independiente, es el segundo par. Vamos a mostrarle. Ahí se ve más o menos. No sé si se ve bien, sí, creo que se ve todo bien. Entonces acá ustedes van a ir siguiendo y van a ir viendo nomás. Entonces, nervio frontal B1. B1 quiere decir porque realmente no es B, es 5 ¿cómo se llama? 5 en números romanos. 5, 1. Y este nervio también da el nervio lagrimal, que sirve para que ustedes lagrimeen. Ustedes llaman el nervio frontal. Cada uno ya tiene sus nervios, ¿está? Y acá, a ver un poco, y acá está el nervio óptico, el segundo par. Este es el nervio o tercer par. Este es el sexto par. A ver un poco qué más tengo. Este que va acá, el nervio supraorbitario, para que ustedes levanten la ceja.
y cuando tocan acá sobre la órbita hay un huequito y sale por ahí y que duele tanto. Todo este nervio es el ramo frontal, el ramo oftálmico. Se llama oftálmico porque va hacia esa zona, ¿verdad? Va hacia la región oftálmica. Un poco traumatismo del cráneo. Bueno, básicamente para mostrar lo que es una fractura, ¿verdad? Es lo que le acaba de decir, es la fractura diastática, es esta separación que está acá. Esto es la fractura del hueso, de la placa membranosa en el cráneo de una criatura. Es muy frecuente ver eso. A ver un poco, esta es una fractura, hundimiento. Este probablemente recibió un botellazo y se ve así. Esto es una reconstrucción, ¿verdad? 3D se llama eso. Estos son para saber las fracturas de la base del cráneo. Esto se llama ojo de mapache, se llama, ¿verdad? El mapache ese que se llama mapache, pero acá nunca tuvimos mapache, así que ese que tiene manchado su ojo en Estados Unidos, por eso le llaman de mapache, ¿verdad? Hay una pequeña pérdida de líquido por la nariz porque probablemente se rompió acá. Y también sale líquido por el oído porque se fracturó acá. Y esto es incompatible con la vida. Esta es una fractura, fíjense, pasa exactamente por fosa media. Toda la fosa media. Y acá, en este lugar, entrando acá, ¿qué hay? Está la arteria carótida. Entonces, eso se lesionó y no hay manera de que viva. Esto es una autopsia. ¿Tá? Probablemente fue un accidente muy grave. Y esa es la fractura de base de cráneo. Bueno, terminado la explicación, queda a cargo de ustedes estudiar detalladamente cada hueso, como se estudia en, vamos a decirle, en anatomía general, cuando qué borde aquí, qué borde acá, qué músculo se inserta aquí, qué músculo, así mismo van a hacerlo ustedes ya, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer para que yo pueda contestarle inmediatamente, entonces van a alzar sus preguntas ahora, van a alzar solo su pregunta ahora por WhatsApp, entonces ya le voy a contestar directamente, ¿sí? Un ratito.